El gran mito de las pirámides viajeras, desvelando la verdad tras la desinformación viral. Cuando la ficción supera a la arquitectura, el origen de una teoría imposible. Las majestuosas pirámides de Egipto, testigos silenciosos de más de 4 milenios de historia humana, han sido objeto de fascinación, estudio y también de numerosas teorías alternativas que intentan explicar su existencia y características. Sin embargo, entre todas las especulaciones que rodean a estos monumentos, pocas resultan tan sorprendentes como aquella que asegura que las grandes pirámides de Giza se han desplazado básicamente 5 kilómetros hacia el sur desde su ubicación original. Esta extraordinaria afirmación, que ha encontrado un terreno fértil en las redes sociales y foros de Internet dedicados a misterios históricos, propone que estos colosales monumentos habrían estado moviéndose a un ritmo regular de aproximadamente 1,5 centímetros por semana durante décadas. Según los promotores de esta teoría, tal desplazamiento habría quedado documentado nada menos que en las páginas del prestigioso diario New York Times en un supuesto artículo publicado en 1973. La resulta narrativa, sin duda, atractiva para quienes buscan misterios donde no los hay. La idea de estructuras monumentales de más de 2 millones de toneladas deslizándose por el desierto egipcio como gigantescas piezas en un tablero cósmico parece sacada de una novela de ciencia ficción. Pero, como ocurre con muchas teorías sensacionalistas, un análisis riguroso de la evidencia disponible revela rápidamente las inconsistencias y falsedades que contiene. Arqueología versus rumores, la evidencia científica habla. La respuesta clara y contundente a la pregunta de si las pirámides se han movido 5 kilómetros es un rotundo no. Las grandes pirámides de Giza permanecen esencialmente en el mismo lugar donde fueron construidas hace aproximadamente 4.500 años, durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo Egipcio. Los registros históricos no mienten. Desde las primeras descripciones escritas de las pirámides realizadas por Heródoto en el siglo V AC hasta los meticulosos estudios topográficos modernos realizados con tecnología GPS de alta precisión, la posición geográfica de estos monumentos ha sido ampliamente documentada a lo largo de la historia. Este extenso registro histórico no muestra ninguna evidencia de un desplazamiento significativo. Los antiguos egipcios eran observadores astronómicos meticulosos, y alinearon las pirámides con notable precisión según los puntos cardinales. La Gran Pirámide de Keops está orientada hacia el norte geográfico con un margen de error de tan solo 3 minutos de arco, una precisión asombrosa para la época. Si las pirámides se hubieran movido una distancia considerable, esta alineación astronómica se habría alterado significativamente, algo que no ha ocurrido. Además, los numerosos mapas históricos, desde los elaborados por los cartógrafos de Napoleón durante su expedición a Egipto en 1798 a 1801 hasta las primeras fotografías aéreas tomadas a principios del siglo XX, muestran consistentemente las pirámides en su ubicación actual. Un desplazamiento de 5 kilómetros sería evidente al comparar estos registros a lo largo del tiempo. Evidencia geológica y arquitectónica. Desde una perspectiva geológica y arquitectónica, la teoría del desplazamiento masivo resulta igualmente insostenible. Las pirámides están construidas directamente sobre el lecho rocoso de la meseta de Giza, con cimientos excavados en la roca caliza natural. Estudios geológicos detallados de la base de las pirámides no muestran signos de movimiento lateral significativo. La Gran Pirámide de Keops está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso que oscila entre 2 y 15 toneladas. El peso total estimado del monumento supera los 6 millones de toneladas. La fuerza necesaria para mover una estructura de tal magnitud 5 kilómetros sin desintegrarla completamente sería astronómica y geológicamente imposible en las condiciones normales de la corteza terrestre. Además, el complejo de Giza incluye no solo las 3 grandes pirámides principales, sino también pirámides subsidiarias, templos, calzadas pavimentadas y la monumental Esfinge, todos dispuestos en un patrón arquitectónico deliberado y manteniendo sus relaciones espaciales originales. Un movimiento de la magnitud sugerida habría alterado completamente estas relaciones, algo que no se observa. El origen del mito, tras la pista del artículo fantasma. ¿De dónde surge entonces esta extraordinaria afirmación? La teoría del desplazamiento cita como fuente un supuesto artículo publicado en el New York Times en 1973, escrito por Walter Sullivan. Sin embargo, una investigación minuciosa de los archivos del periódico revela una realidad muy diferente. La distorsión de la información original.
Efectivamente, Walter Sullivan, respetado periodista científico del New York Times durante décadas, escribió varios artículos sobre Egipto y arqueología en los años 70. Sin embargo, ninguno de sus textos menciona un desplazamiento de 5 kilómetros de las pirámides. Lo que sí publicó Sullivan fueron artículos relacionados con posibles iniciativas de conservación de monumentos egipcios, especialmente en el contexto de la construcción de la presa de Asuán y los esfuerzos internacionales para salvar templos como Abu Simbel, que fueron desmantelados y reconstruidos en lugares más elevados para evitar su inundación por el lago Nasser. Es posible que esta historia real de movimiento de monumentos, pero no de las pirámides, se haya distorsionado gradualmente a través de citas incorrectas y malinterpretaciones, transformándose con el tiempo en la actual afirmación viral sobre las pirámides de Giza. La realidad geológica. ¿Pueden moverse las pirámides? Si bien la teoría del desplazamiento de 5 kilómetros es claramente falsa, vale la pena examinar desde una perspectiva científica si las pirámides podrían experimentar algún tipo de movimiento a lo largo del tiempo geológico. La amplificación en la era digital. En la era de las redes sociales, donde la desinformación puede propagarse globalmente en cuestión de horas, este tipo de distorsiones históricas pueden adquirir vida propia. El supuesto desplazamiento de las pirámides ha sido repetido en diversos foros y sitios web dedicados a misterios históricos, a menudo acompañado de la falsa atribución al New York Times para darle un barniz de credibilidad. La persistencia de esta historia demuestra cómo los mecanismos de verificación tradicionales pueden fallar en el entorno digital, donde afirmaciones sensacionalistas tienden a recibir más atención que sus refutaciones, creando lo que los investigadores denominan una cámara de eco informativa donde los mitos se refuerzan mutuamente. La realidad geológica. ¿Pueden moverse las pirámides? Si bien la teoría del desplazamiento de 5 kilómetros es claramente falsa, vale la pena examinar desde una perspectiva científica si las pirámides podrían experimentar algún tipo de movimiento a lo largo del tiempo geológico. La tectónica de placas y su efecto real. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas que se desplazan lentamente, impulsadas por las corrientes de convección en el manto terrestre. Egipto se encuentra en la placa africana, que efectivamente está en movimiento, pero a un ritmo extremadamente lento. La placa africana se desplaza hacia el noreste a una velocidad promedio de aproximadamente 2,15 centímetros por año, alejándose de la placa sudamericana debido a la expansión del fondo oceánico en el Atlántico. Sin embargo, este movimiento es tan gradual que serían necesarios más de 100.000 años para un desplazamiento de 5 kilómetros. Además, este movimiento afecta a toda la placa continental de manera uniforme. Las pirámides se desplazan junto con todo el territorio egipcio, manteniendo su posición relativa respecto a otros puntos de referencia locales. No se deslizan sobre el terreno como sugiere la teoría viral. Posibles movimientos menores, la verdad científica. Los geólogos estiman que, desde su construcción hace 4.500 años, las pirámides podrían haberse desplazado aproximadamente 1 metro debido al movimiento de la placa tectónica. Este desplazamiento es imperceptible sin instrumentos de medición de alta precisión y ciertamente no se acerca en absoluto a los 5 kilómetros sugeridos. Además de la tectónica de placas, las pirámides podrían experimentar microdesplazamientos debido a 1. Asentamiento del terreno. Con el tiempo, el peso colosal de las pirámides podría causar una compactación adicional del subsuelo, resultando en un ligero hundimiento. Los estudios modernos indican que la base de la Gran Pirámide se ha hundido aproximadamente 2,5 centímetros en un rincón, provocando una ligera inclinación. 2. Vibraciones sísmicas. Aunque Egipto no se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, los terremotos ocasionales podrían causar movimientos milimétricos en las estructuras. 3. Efectos térmicos. La expansión y contracción diaria de la piedra caliza debido a los cambios extremos de temperatura entre el día y la noche del desierto podrían, teóricamente, causar microdesplazamientos a lo largo de milenios. Sin embargo, ninguno de estos factores podría producir un movimiento horizontal significativo, y mucho menos un desplazamiento de 5 kilómetros en dirección sur. Los verdaderos misterios de las pirámides, más allá de los mitos. Si bien la teoría del desplazamiento puede descartarse como una falsedad, las pirámides de Egipto sí albergan auténticos misterios que continúan desafiando a los científicos modernos. El enigma del gran vacío. En 2017, el proyecto Scanpyramix, utilizando técnicas avanzadas de muografía, similar a la radiografía pero utilizando muones cósmicos, descubrió un enorme vacío previamente desconocido dentro de la Gran Pirámide de Keops.
Esta cavidad, de al menos 30 metros de longitud, se encuentra por encima de la Gran Galería y su propósito sigue siendo un enigma. Se trata de una cámara funeraria adicional, un espacio de alivio de presión para proteger las estructuras inferiores, o algo con otra función aún no determinada. Técnicas de construcción debatidas. A pesar de décadas de investigación, sigue habiendo debate sobre exactamente cómo fueron construidas las pirámides con tal precisión usando tecnología del tercer milenio AC. Si bien la mayoría de los arqueólogos concuerdan en que se utilizaron rampas para elevar los bloques, los detalles específicos del proceso, las herramientas empleadas y los métodos de alineación astronómica siguen generando discusión académica. La conservación para las generaciones futuras. Un desafío real y actual es la conservación de estos monumentos frente a la contaminación moderna, el turismo masivo, la urbanización cercana y los efectos del cambio climático. A diferencia del movimiento ficticio de 5 kilómetros, la degradación gradual debido a estos factores representa una amenaza verdadera que requiere atención científica. Lecciones de un mito urbano, ¿por qué persisten las falsas teorías? El caso del supuesto desplazamiento de las pirámides ofrece valiosas lecciones sobre cómo se originan y persisten las teorías pseudocientíficas en la era de la información. La psicología detrás de las teorías alternativas. Las pirámides, con su escala monumental y antigüedad, desafiaban nuestra comprensión cotidiana. Esto crea un terreno fértil para explicaciones alternativas que, aunque incorrectas, pueden resultar psicológicamente satisfactorias por varias razones. 1. Proporcionalidad. La idea de que estructuras tan extraordinarias deben tener explicaciones igualmente extraordinarias. Un movimiento misterioso de 5 kilómetros parece, para algunos, más proporcional a la grandeza de las pirámides que la explicación convencional de que simplemente han permanecido en su lugar. 2. Narrativa atractiva. Las teorías alternativas suelen ofrecer narrativas más dramáticas e interesantes que las explicaciones científicas, lo que las hace más memorables y compartibles. 3. Desconfianza institucional. La tendencia a desconfiar de las explicaciones oficiales proporcionadas por arqueólogos e historiadores, especialmente cuando éstas parecen incompletas o están en evolución. Conclusión: la inmutable permanencia de las pirámides. Las grandes pirámides de Giza representan uno de los mayores logros de la ingeniería humana temprana, estructuras diseñadas específicamente para la permanencia y la inmutabilidad. El faraón Keops y sus arquitectos habrían encontrado irónico que, milenios después, circularan rumores sobre el presunto viaje de estos monumentos concebidos precisamente para desafiar el paso del tiempo. La verdad científica es clara: las pirámides no se han desplazado 5 kilómetros ni nada remotamente cercano a esa distancia. Permanecen firmemente ancladas al lecho rocoso de la meseta de Giza, en esencia la misma ubicación donde fueron erigidas hace 4.500 años. La belleza de la ciencia radica en que no necesitamos inventar misterios donde no existen. Las pirámides son suficientemente asombrosos por lo que realmente son, testimonio del ingenio, determinación y visión a largo plazo de una civilización antigua que logró crear estructuras tan perfectas y duraderas que, milenios después, seguimos contemplándolas con admiración. Mientras las teorías falsas pueden ir y venir en ciclos de desinformación, las pirámides permanecen, inmóviles, imponentes y fieles a su propósito original de eternidad.